Y ya está aquí con nosotros en esta mesa el maestro Bernardo Barranco, analista, escritor. Usted lo conoce por sus participaciones en varios espacios en medios, siempre con opiniones muy interesantes, pero hoy nos viene a hablar de un tema pues, de mucha actualidad. Bienvenido, maestro, qué gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal, Salvador? Buen día. Un libro que ha tenido, que ha coordinado y que, decía yo, es muy oportuno porque atiende a muchas preguntas que están hoy flotando en el ambiente. Cuando uno va, platicaba yo con el maestro a cualquier mesa o se para a platicar con cualquier gente, la primera pregunta es: ¿tú cómo ves las cosas? ¿Qué va a pasar con López Obrador? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves la situación? Y este libro, AMLO y la Tierra Prometida, análisis del proceso electoral 2018 y lo que viene de Grijalvo, se plantea algunas de estas interrogantes, además también de que hace el análisis de lo que sucedió el 1 de julio de 2018. ¿Por qué es en este momento hablar de este fenómeno AMLO y la Tierra Prometida? Bueno, porque estamos en un momento de transición, fue un proceso electoral muy diferente a los anteriores. Andrés Manuel y Morena arrasaron. Histórico, ¿no? Ni siquiera en los mejores momentos del PRI, donde los votos eran acarreados, se da un fenómeno como esto. Entonces significa que estamos a las puertas, digamos, de grandes interrogantes. Habrá una transformación, habrá un castigo, digamos, a una clase política voraz, ¿no? Y sobre todo habrá niveles de mayor participación social. Son como preguntas que están de fondo y sobre todo que recaen en la espalda de una sola persona, que es Andrés Manuel López Obrador, lo cual tiene muchas interrogantes. De ahí que el título es Tierra Prometida, que es mi otro oficio, mi oficio principal. Como analista de asuntos religiosos. Como analista de asuntos religiosos, el tema de la Tierra Prometida es Yahvé, que le ofrece al pueblo judío una tierra prometida, que es Canaán. Una tierra en donde los judíos se imaginaron que brotaba leche y miel, colores fantásticos. El paraíso un Edén. Un Edén, ¿no? Y con esta imaginaria salen del cautiverio de Egipto, de la esclavitud, y van hacia Canaán. Pero tardan 40 años, Salvador. En llegar. O sea, la caravana migrante de ahora es... La generación que sale no es la generación que llega, es otra generación. Moisés ya no ve Canaán. Y cuando llegan a Canaán, es una tierra ocupada por otras tribus semitas. Entonces tienen que conquistarla. Josué organiza una conquista militar. Hay que pelear por el territorio. Pelear por ella. Entonces, la metáfora, que es una metáfora sobre todo del éxodo, que es usada mucho en filosofía política, es que grandes cambios y grandes promesas no son de la noche a la mañana, no depende de una persona y son azarosas, hay que trabajarlas. La tierra prometida no era el Edén, era una tierra desértica con agua y que permitía el cultivo. Eran pueblos nómadas o con tradición nómada. Entonces son cambios muy importantes y viene a colación porque a veces pensamos, con las enormes expectativas del resultado electoral, que todo va a cambiar porque va a estar un señor ahí que va a hacer una serie de transformaciones. No es cierto. El cambio es un proceso mucho más complejo donde implican mucho más actores. Es un grupo de periodistas, analistas, politólogos a los que convoca Bernardo Barranco, varios de ellos muy conocidos, los hemos entrevistado aquí a varios de ellos. El prólogo de Carmen Aristegui, muy interesante, precisamente analiza esta parte de las grandes expectativas y porque le da sentido a este título de La Tierra Prometida. También están Daniel Moreno, también de Animal Político, también escribe Genaro Villamil, de Proceso, Álvaro Delgado, Francisco Abundis, de Parametría, Rogelio Gómez Hermosillo, Julio Hernández, de Astillero, Juana Inés de Esa, que es hija de Germán de Esa, está haciendo cosas muy interesantes con este humor, heredera de este humor muy ácido que tenía su padre, María Amparo Casar, un grupo muy diverso, lo cual también le da al libro un valor, ¿no? No es una sola visión del fenómeno López Obrador y de lo que puede venir. Así es, son perspectivas diferentes. Por ejemplo, María Amparo Casar hace una extraordinaria disección de lo que pasó electoralmente, de cómo se da esta avalancha de Andrés Manuel López Obrador, no solamente a nivel federal, a nivel de los estados, y plantea que en las grandes democracias los contrapesos son importantes. Y ella se pregunta, ya no hay contrapesos políticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un riesgo de un autoritarismo, ¿no? Ricardo Rafael dice, no creo que se dé un autoritarismo o regresemos al PRI de los años de los 70 del siglo pasado. Partido único, hegemónico, etcétera, y autoritario, porque el país ha cambiado.
¿no? Tiene una sociedad civil mucho más pujante, organizaciones, hay más autonomías de los diferentes actores. En fin, es una perspectiva diferente. Yo creo que efectivamente hay muchas interrogantes. El tema de fondo es hasta dónde esas expectativas que se han generado de cambio y de castigo también, que representó el voto de más de 30 millones de mexicanos. Sí, porque una parte votó a favor de López Obrador, otra parte contra Peña Nieto. Se va a concretar. Cuando hay acciones en donde Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, Andrés Manuel a partir del 1 de julio marca la agenda política, se convierte en un presidente de facto. Así es. ¿No? Y empieza a marcar la agenda política. De tal suerte, y por lo tanto Peña Nieto se retira. Es tal el nivel de castigo que fue severísimo que se retira y si uno ve en los periódicos desaparece prácticamente. Entonces el tema acá es hasta dónde López Obrador con nuestras expectativas, ahí por ejemplo Juana Inés dice, no dejemos que la esperanza nos domine. Tenemos que dominar la esperanza. ¿Por qué? Porque también puede venir un nivel de frustración muy grande. Que a ver, ya vivimos algo parecido, maestro, y también usted le tocó atestiguarlo, Vicente Fox, claro. La promesa del cambio, ¿no? Claro. Una gran expectativa nacional también, la salida del PRI de Los Pinos por primera vez en la historia, y bueno, después también una gran decepción. Aquí estamos, y plantean algunos autores esto, ante ese riesgo también, ¿no? Claro, totalmente. El tema del mandato del voto que se hizo Fox fue defraudado porque Fox fue, en cierto sentido, cooptado por los grupos de poder, por las élites de poder. Sí. Felipe Calderón llega arropado, llega tan débil que es arropado por las élites de poder, ¿no? élites gobierna con ellas. Enrique Peña Nieto llega negociando con las élites. Y ahora, digamos, empieza a agitarse la vida política porque Andrés Manuel viene con un esquema diferente. Si la relación antes era el jefe de gobierno del Estado mexicano y en vínculo con las diferentes élites y factores de poder, era una relación bilateral o bipolar, si tú quieres. Y Andrés Manuel está planteando, como en otros países, un esquema triangular, donde incorpora a la sociedad y una especie de triángulo. De tal manera que si el poder se acerca a los poderes fácticos, se aleja de la sociedad. O al revés, si el poder del Estado se acerca a la sociedad, se pone equidistante de los poderes. Claro. Y entonces hay grandes interrogantes acá. Una primera interrogante es, ¿debemos pasar de una democracia electoral a una democracia participativa? ¿Debemos pasar de votantes a ciudadanos, gente que tenga un mayor nivel de cultura política? Y sobre todo, acostumbrarnos a estas tensiones. ¿Sí? Porque un cambio radical como el que ha prometido Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, pues no va a ser terza. No es de terciopelo, claro. No va a ser así que se va a sentar. Al principio Andrés Manuel dio mensajes de tranquilidad a los mercados, etc. El primer round fue el aeropuerto. Con los empresarios, ¿no? Y con los grandotes. Y hubo una sobredeterminación de medios, de analistas, el peso cae, que ya se recuperó, una sobredeterminación del sector empresarial, la bolsa cae y se vuelve a nivelar. Entonces, la pregunta, y se queda planteada ahí en el libro, es con este nuevo régimen, con esta promesa de una cuarta transformación, ¿vamos hacia un Edén o sobrevendrá un infierno? Es una gran pregunta y es lo que muchos mexicanos se están preguntando. Y son textos, la verdad, bastante aterrizados, bastante claro. Creo que va a encontrar usted términos muy academicistas. Me decía el maestro que cuando convocó a todos estos analistas y autores, les pidió eso, que fueran textos que la gente entendiera. Sencillos. ¿No? Sencillos. Y hay textos muy interesantes. Veía yo, por ejemplo, el de Daniel Moreno, preguntándose si la televisión puede poner un presidente, ¿no? Haciendo un análisis de qué tanto influyó la televisión en este último proceso en relación a los anteriores. No, es interesante, pero lanza una hipótesis provocadora. Dice, en el 2012, el presidente Peña Nieto fue impuesto por las grandes televisoras. Sí. En el 2018, el debate político ya no se da en el ámbito de la televisión abierta, Televisa, TV Azteca, sino se da fundamentalmente en las redes. Las redes sociales. Lo cual democratiza, pero crea nuevos problemas, como por ejemplo las falsas news, exactamente, sí, los humores de la gente, todo el mundo interviene,
Pero en fin, ahí registra cambios importantes. Interesantes. Está también el tema de Genaro Villamil, que analiza la participación del crimen organizado, que es algo que decía, ya parece que se nos olvidó, pero murieron casi 200 entre candidatos y políticos en este proceso, fueron asesinados por el crimen organizado, que también participó, también votó de esa manera. Rogelio Gómez Hermosillo, especialista en temas de pobreza, analiza cómo siguen predominando los mecanismos de coacción y de cooptación del voto. En fin, textos muy interesantes, maestro, que vale mucho la pena para entender lo que pasó el 1 de julio y hacia dónde podemos ir, ¿no? Caviar, por ejemplo, Gómez Hermosillo, que lo citas, hizo una encuesta con su organización. De cada 3 mexicanos, 1 fue tentado a comprarle su voto o a coaccionar el voto. 1. Cada 3, 1. La ola electoral tapó todo eso. Ana Sáiz nos plantea sobre el INE, esta electocracia, claro, estos dioses olímpicos, ¿no?, de lo electoral. ¿Hasta dónde en una sociedad como la nuestra, donde la parte electoral requiere de una garantía de transparencia, nos garantizan este modelo del INE? Y lo que plantea es, tenemos que repensar el rol de los consejeros, porque no puede ser, son consejeros, por ejemplo, que estaban peleados con el tribunal, estuvieron públicamente, aquí entrevistamos a varios, se tiraban con todo. Y que no hicieron bien su trabajo, pero igual el proceso electoral fue ideal para ellos, porque maquilló las enormes deficiencias organizativas que ahí están. Tapó todo lo que se hizo mal. Pasó a segundo plano. Claro. Pero eso no significa que no repensemos el tema de lo electoral a través de una reforma. ¿Por qué? Porque hay 2 estructuras muy costosas, los OPLES y las estructuras federales. Tenemos igualmente una cooptación, ya ni siquiera es cooptación. Cada partido, a través de acuerdos, propone a un magistrado, a un consejero. Entonces, ¿por qué no tener como repensarlo y tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ciertos ciudadanos sin sueldo, digamos, supervisan la tarea de una estructura logística eficaz? ¿Por qué tener estas simulaciones costosísimas, además? Muy caras. 300,000 pesos cada uno. Bueno, ya no, a partir de estos días les van a bajar los sueldos, ¿no? Pero sí, el libro lo que plantea son preguntas que en torno a la coyuntura electoral, al momento político que vivimos, que no debemos olvidar. Hay análisis de los votantes, quienes votaron por López Obrador, hay análisis del papel que jugaron las encuestas por Paco Abundis. La verdad, un libro bastante completo con puntos de vista diversos. Esto es importante por lo que decía, algunos autores son de tendencia más de izquierda, otros de derecha, otros más académicos, otros más periodistas. Es un libro que vale mucho la pena para entender estos fenómenos que hemos vivido y lo que puede venir hacia adelante. La verdad, maestro, felicidades por el libro. ¿Lo van a presentar pronto? ¿Está ya disponible? Sí, bueno, la lógica de la editorial es ya no tanto presentaciones, son presentaciones de 200 personas, se compran, no sé, 30, 40 libros. Sí. No, presentaciones mediáticas. Hay que venir a platicárselo a la gente para que la gente lo busque. Con una amplitud mayor es mucho más eficaz el poder promover una obra como esta. Pero sí se va a presentar los primeros días de diciembre con los autores, pero ahora estoy haciendo la ruta de las 7 casas mediáticas. Me parece muy bien y hay que conocerlo, hay que buscarlo, lo puede encontrar seguramente ya en todas las librerías. Sí. Editorial Grijalvo también estará disponible en plataformas digitales. AMLO y la Tierra Prometida, análisis del proceso electoral 2018 y lo que viene. Bernardo Barranco, coordinador. Búsquelo, de verdad, le va a ayudar a entender mucho de lo que está pasando y de lo que puede pasar y del papel que también nosotros tenemos que empezar a jugar como ciudadanos. Gracias, maestro. Al contrario, mucho éxito gracias por este a libro. ustedes Gracias por visitar.